Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Celebramos hoy el paso del Ecuador en este quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 18, las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas a Yahvé y comerán de la heredad de él. Aquí nos da una sensación que no concuerda con lo leído. No todos los levitas son sacerdotes. Algunos, en vez de oficios religiosos, ejercen de guardia personal de Faraón y de los espacios sagrados. Son los que mantienen el orden entre el pueblo. En definitiva, los sicarios de Yahvé. Fue precisamente gracias a la demostración de su determinación a asesinar a cualquiera que se ganaron este privilegio eterno. Un privilegio que les otorga, además de una posición en lo más alto de la pirámide social, la manutención de todos ellos por parte de los donativos del pueblo, para siempre, por los siglos de los siglos. No tendrán herencia entre sus hermanos. Yahvé es su herencia, como se lo tiene dicho. Esta trampa ya vimos que funciona igual con la casa real. Nada les pertenece, ellos pertenecen al pueblo. A cambio de esto, de no tener ninguna tierra en propiedad, que ya vimos anteriormente que esto no es exactamente así, se justifica la necesidad del pueblo a alimentarles, evidentemente, con lo mejor de sus rebaños. Este pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero, se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Este derecho, según la ley, según nosotros privilegio, es otorgado voluntariamente por el pueblo, según la ley, según nosotros impuesto directamente por las élites, sin opción a contradecir este deseo divino. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. La prioridad nacional es la manutención de estas élites que señalamos, porque Yahvé tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus para que ministren en el nombre de Yahvé para siempre. Un deseo de este Dios Yahvé no puede ser contradicho ni modificado por ningún hombre. Esto es eterno. Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades de cualquier parte en Israel donde resida y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que Yahvé haya escogido, todavía tras 5 libros no nos ha dejado claro qué ocurrirá con el libre albedrío una vez herede cada tribu sus tierras. ¿Tendrán opción de circular libremente, explorar más allá de sus territorios? ¿O quedarán para siempre confinados en el interior de sus fronteras, ejerciendo aquello por lo que se les liberó de Egipto, para esclavizarlos eternamente? En cambio, los levitas, según este versículo que acabamos de leer, sí que tienen permitido el libre movimiento a lo largo de toda la tierra prometida. Él ministrará en el nombre de Yahvé su Dios como cualquiera de sus hermanos levitas que están allí delante de Yahvé. Esto de no tener territorio propio, los levitas, parece que en vez de un perjuicio, les otorga el beneficio de ser tratados como se merecen en cualquier lugar de su mundo conocido. Un levita será levita allá donde vaya. Comerán porciones iguales aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Aquí me he encontrado con una cosa curiosa porque confieso que he ido a consultar un texto de análisis sobre la Biblia, efectuado además con el rigor que se le supone a la Universidad de Salamanca, porque no quería equivocarme al tratar de interpretar qué significa esto de aparte de sus patrimonios familiares. A esto no se ha hecho referencia a lo largo del capítulo, sino todo lo contrario. Estos no heredaban nada, como entonces podían tener patrimonio, aunque ya lo hayamos leído anteriormente y sepamos que esto es así. Curiosamente, el texto bíblico interpretado por esta prestigiosa universidad religiosa no coincide en absoluto con el versículo de esta Biblia textual.
Como excepción os lo adjunto aquí para que podáis comparar y sacar vuestras propias conclusiones de qué ha ocurrido a lo largo de la historia con este tratado que presuntamente demuestra la existencia del Dios creador. Para mí, gracias a encontrarme esta sorpresa, me ha ayudado a interpretar personalmente lo que puede significar este versículo. Aunque los levitas lleguen a nuestras tierras cargados de aquello que ha aumentado su patrimonio gracias a vender sus posesiones, sea ganado o metales, el pueblo continúa teniendo la obligación de alimentarlos. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Esto puede que nos ayude a resolver aquella duda que comentábamos anteriormente sobre la libre circulación de esta gente por otros territorios que no sean los que pertenecen a sus tribus. No se les permite prácticamente el contacto con nadie que no sea seguidor de Yahvé. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, esto es, que sea sortílego o hechicero. Cuando se refiere a estas tribus cananeas y vecinos de estos, suele insistir en esta práctica de lanzar a bebés al fuego, un acto absolutamente intolerable, incomparable con apedrear a todo aquel que peque. Todas las artes ocultas que señala aquí quedan prohibidas, como prácticamente todo lo que no esté permitido aquí directamente. Ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Un versículo que nos ayuda a hacernos una idea de cuáles eran las prácticas culturales de las demás tribus del momento. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé, y por causa de esas abominaciones Yahvé, tu Dios, los expulsa de delante de ti. Aquí el único que tiene derecho a opinar o interpretar o profetizar es Faraón, Yahvé. Nadie más puede tener ningún tipo de poder sobrehumano que le permita hacer cualquier otra tarea que no sea vivir absolutamente alienado al servicio y capricho de Faraón. Perfecto serás delante de Yahvé, tu Dios. La perfección aquí no es otra cosa que la resignación a la obediencia absoluta. Porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto Yahvé, tu Dios. Tú solo tendrás ojos y oídos para lo que Yahvé dicte. Ni tan siquiera tendrás boca para opinar, a duras penas para comer, únicamente aquello que Dios te otorga. Dios promete un profeta como Moisés. Curioso porque un profeta es aquel que profetiza, que significa que se adelanta a los sucesos del futuro, una especie de clarividente. Este tipo de don ha sido prohibido en el subcapítulo que acabamos de leer, así que esto claramente solo se le permite a los elegidos de Yahvé. Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de medio de ti, de entre tus hermanos, a él le escucharéis. Y tras unos cuantos capítulos aquí el autor vuelve a identificarse con Moisés. Pretende que nos creamos que es él quien escribe. La intención de esto es que no dudemos de que esta es la palabra de Dios. Este profeta anunciado será su sucesor, o lo que es lo mismo a la práctica, el nuevo faraón. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. En este capítulo que se refiere en el monte Horeb, antes llamado Sinaí, no tenemos noticia de que la asamblea pidiera nada. En cambio sí que podemos recordar perfectamente el terror al que se refiere. Un terror que sufrieron 600.000 esclavos de Yahvé, de los que a estas alturas ya no queda ni uno vivo. Este miedo se transmitirá de boca en boca, de padres a hijos, durante las 24 horas de cada uno de sus días a lo largo de toda su vida. No se les permite hablar de nada más. Un condicionamiento basado en el terror
ideado y dirigido por las élites que están en la cima de esta pirámide social. Entonces Yahvé me dijo, bien está lo que han hablado. De nuevo se utiliza la fórmula de que todo aquello que le ocurre al pueblo ha sido consentido por ellos. La discrepancia puntual no tiene nada que hacer contra el consentimiento de toda una nación. Este será el argumento irrebatible de la ley. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Desde Moisés y todos los que le sucedan serán tratados como dioses, encarnaciones en la tierra de Yahvé. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Como veis, y tras 5 libros, aquí todavía no ha aparecido en ninguna ocasión que el pecado implique el infierno eterno. No, el infierno está en la tierra. El infierno es la piedra lanzada por la mano de nuestro propio hermano o hijo. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Profeta, igual que Dios, solo existe uno, aquel que ostenta la vara de poder, aquel a quien se le permite únicamente acceder al interior del tabernáculo. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Yahvé? Si en cualquier momento futuro existiera alguna duda, porque hubiera cualquier otro que pretende ejercer como profeta y el pueblo no sabe a quién seguir, cuando el profeta hable en nombre de Yahvé y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahvé. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Se refiere este versículo a algún tipo de milagro que pueda pretender este profeta para demostrar su divinidad? De momento y hasta ahora, con todo lo leído, no hemos sido testigos de ningún milagro al que no le hayamos visto el truco. Así que soy más partidario de creer que esto debe interpretarse bajo la concepción del método que emplea Moisés para demostrar su divinidad, la autoridad. Esto no es un pueblo de pastores. Esto es una nación de esclavos dirigida por una élite militarizada. El falso profeta no tendrá el favor del ejército. El elegido será aquel a quien obedezcan las tropas. A ese deberéis temer. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Un saludo.